tardes, gracias por su tiempo de espera. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería les da la más cordial de las bienvenidas. Les recordamos al público asistente a apagar o mantener en vibración celulares, radiolocalizadores o cualquier dispositivo que pueda distraer al público e interrumpir a los ponentes. Les pedimos de la manera más atenta no ingresar con alimentos, gomas de mascar y bebidas al auditorio. Favor de cuidar sus objetos personales. Gracias. Pues muy buenas tardes, agradecemos esta tarde calurosa, el último día de feria. Vamos a dar paso a la presentación del libro Consideraciones de la razón práctica, problemas, tensiones y posibilidades. Agradecemos su presencia nuevamente a los amigos que hoy nos acompañan. Agradecemos su tiempo por leer este texto, para que les comentar un poco, a persuadirlos para que lo puedan adquirir y para que lo puedan revisar. Me refiero a la doctora Xochitl López Molina y al maestro Antonio Vergara Aragón. Vamos a darle la palabra primero a Antonio Vergara Aragón, es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, estudiante de la maestría en Humanidades con terminal en Filosofía en la Autónoma de Tlaxcala, asistente de investigador del SNI CONACYT y participante de coloquios y congresos nacionales e internacionales. Por favor, maestro. Buenas tardes. Presentar un texto en el ámbito de la filosofía siempre es un honor y un compromiso, sobre todo cuando conocemos a los autores, quienes con esfuerzo han logrado concretar un objeto que solo es posible en el trabajo. Muchas veces es interesado un gran equipo, tanto en lo referente al libro como algo tangible, pero también en sus contenidos, que dan cuenta del devenir de la difusión del saber filosófico, sobre todo de una universidad de provincia. Continuando la presentación del texto que nos ocupa esta tarde, quiero resaltar la pertinencia y necesidad de reflexionar sobre los problemas y situaciones que acontecen en nuestra cotidianidad, en la cotidianidad de nuestros pueblos, en sus diversas geografías y procesos históricos siempre complejos. Si algo ha caracterizado la multiplicidad de experiencias de lecturas filosóficas que enriquecen la actitud reflexiva en México, por no hablar de Latinoamérica, es que son elaboradas sobre variedad de culturas y pensamientos que nos permiten pensar desde una mirada distinta a las perspectivas de este occidente noratlántico, en cuanto a la construcción de relaciones sociales con sus idiosincrasias y modos de vivir, que no siempre pueden ser entendidos en su justa dimensión por provenir de culturas con raíces fuera del occidente. Esta posibilidad de reflexión implica, entre otras cuestiones, repensar cómo construir alternativas frente a la amenaza que representa la instrumentalización de la vida propias de culturas contemporáneas del occidente, que es una amenaza manifiesta en la destrucción de la vida comunitaria de los pueblos de América Latina, cuyas formas de vida son parte de una manera del mundo, sobre todo con respecto a las movilizaciones sociales en las últimas décadas, para encontrar nuevas formas de relación comunitarias, de organizaciones de lucha y participación, viables en la construcción, por ejemplo, de autonomías en los pueblos y comunidades indígenas. En esta tónica es que valoro los aportes del libro que hoy nos ocupa, consideraciones desde la razón práctica, problemas, tensiones y posibilidades, en el que encontramos presente una variedad de análisis y reflexiones desde la filosofía. Y hablando del título, nos voy a preguntar, ¿cuáles son los objetivos del presente texto? Una respuesta inicial puede ser así: pensar lo contemporáneo, pensar nuestra cotidianidad, reflexionar sobre las relaciones al interior de nuestras comunidades, nuestra identidad desde la razón práctica. Las reflexiones que nos proponen los diferentes textos que integran el libro replantean los grandes cambios que provienen de la cultura occidental y su incidencia en nuestros pueblos. Se puede llegar a la conclusión de que, en cualquier caso, quienes pierden su cultura son nuestras comunidades, su vida cotidiana, con el embate del occidente en nuestro tejido social pierde el desarrollo de aquello que caracteriza la cultura occidental, el individuo, el progreso, o si quiere, la modernidad, la cual nos ha sido propuesta como la cúspide del espíritu humano, la joya de lo que representa este hombre. Sin embargo, el proceso poco pacífico de incorporación al mundo occidental, este olvidó, ha olvidado muchos aspectos de nuestros pueblos. Con un ejemplo,
culturas originarias que subsisten con todas sus riquezas y sus relaciones comunitarias. La vida cotidiana se ha visto arrastrada por esta racionalización, por esta instrumentalización proveniente del moderno occidente, que ha disuelto gran parte de las tradiciones de vivir en comunidad de la mayoría de los pueblos originarios bajo la presión de adoptar los valores y formas de conducirse ante los demás y el entorno. Pues bien, unas cuestiones relevantes del libro Consideraciones de la razón práctica es que hay una serie de textos que invitan a pensar lo contemporáneo desde diversos aspectos y enfoques. Es posible que nos lleve a un cuestionamiento de nuestra dinámica con sus aciertos y desazones. Este libro es un espacio de reflexión para pensar nuestro mundo y destacar las posibilidades que desde la razón práctica se presentan, se piensan. Al leer los diferentes textos que conforman el libro, notamos que estos surgen, entre otras cuestiones, como parte del compromiso y preocupación por una reflexión filosófica sobre nuestra sociedad y sus procesos de transformación. Estos diversos procesos de estudio y reflexión es que ahora tenemos un libro que expone una mirada crítica e informada. Y lo que exponen los colaboradores del libro son planteamientos y problemas que nos aquejan, buscando encontrar nuevas formas de reflexión que permitan pensar, si no una solución, sin posibilidades a esta modernidad capitalista y sus consecuencias en nuestros procesos sociales y culturales, tal como los vimos hoy en día. Uno de los textos incluidos en el libro plantea una lectura de Fromm, que si bien no hace referencias directas a la modernidad, siempre expuso su preocupación por las consecuencias de esta en la sociedad moderna. La propuesta de esta nueva lectura invita a reanalizar algunos de los problemas que nos aquejan en la globalización desde la óptica de Fromm. Problemas tales como la creciente violencia en sus diferentes manifestaciones y escalas, la indiferencia que raya en el cinismo ante el dolor y la pobreza de grandes grupos sociales, entre otras cuestiones presentes en nuestros contextos sociales contemporáneos. También dentro de los trabajos hay planteamientos del uso de la narración desde la óptica de Hannah Arendt para dar voz a quienes han perdido la vida como víctimas de injusticias y son invisibilizadas por el sistema político-social en el que vivimos. La narración llevada al juicio público para la construcción de una historia que sea compatible con una visión plural de vida. En ese sentido, este texto invita a pensar cómo mediante las narraciones es posible la recuperación y conservación del mundo para las víctimas de la globalización. En cierto modo, también toda la humanidad requiere recuperar la narrativa desde sus propias vivencias y poder plantearla según las percepciones de sus culturas. Otro de los textos invita a pensar en la explotación animal y la falta de un trato ético hacia ellos, planteando su origen en la lógica del capital. El texto sugiere que para entender la falta de ética aplicada a los animales es necesario rastrear la moral creada por la modernidad capitalista. El texto analiza los planteamientos de Adorno y Horkheimer para comprender cómo la instrumentalización de la naturaleza, lo cual niega la aplicación de la ética en los animales, advirtiendo que la instrumentalización de los animales también puede convertirse en una amenaza a los seres humanos. En el libro encontramos un texto en el que está la propuesta de revisar los planteamientos de Kant respecto a la idea de progreso, pues el autor plantea que para el filósofo Königsberg los temas de progreso y civilización van de la mano. Sin embargo, pareciera que el progreso, el mundo globalizado, liberal, la civilización por excelencia, censura a todo lo que no se le parezca a ella, al modelo universal de esta sociedad organizada. Con tales premisas, se está condenando a los pueblos a cambiar si es que quieren subsistir, aunque sea como vasallos de Occidente, esto es, a negar sus propias formas de vida como algo valioso. Para cortar un poco, este texto comparte ideas desde distinguir la fosa clandestina en México como una ruptura del proceso fúnebre y doliente, la fosa clandestina como una forma de atentar contra los vivos, las relaciones afectivas, sociales, institucionales e históricas, hasta plantear la pertinencia de la noción de evasión en la construcción de un yo ético de la mano del pensamiento de Nishitani, intercruzando el pensamiento de Stirner y el de la escuela de Tokio. El amplio recorrido que hacen los textos reunidos en el libro que hoy presentamos proponen una mirada a los problemas universales desde un contexto local. El libro, Consideraciones desde la razón práctica, está dedicado a reflexionar sobre las posibilidades de superación de los problemas y tensiones que vivimos. El análisis lo hacen desde una mirada crítica y sustentada, recuperando la idea de la ilustración, sapere aude. Atrevámonos a pensar desde nuestra idiosincrasia, desde nuestra cotidianidad, los problemas que impiden nuestra realización como seres humanos. Reflexionemos para encontrar soluciones a nuestras inquietudes. El libro que hoy nos ocupa, Consideraciones desde la razón práctica,
es una muestra de ello. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Antonio Vergara Aragón. Ahora vamos a darle la palabra a la doctora Xochitl López Molina, que es presidenta de la Asociación Filosófica de México y presidente de la Red Iberoamericana de Filosofía. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es doctora, maestra y licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía de la UNAM, es profesora de Filosofía en México, profesora de Filosofía en México y América Latina, además profesora de tiempo completo de la Escuela Nacional Preparatoria, autora del programa de maestría y doctorado en Filosofía de la UNAM. Obtuvo varios reconocimientos como la Medalla de Mérito Universitario en 2008, reconocimientos Sor Juana Inés de la Cruz 2013, Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2008, y ha sido tesorera y presidenta del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, fundadora del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana en 2008 y del Observatorio Filosófico de México. Podríamos seguir diciendo más sobre la doctora Xochitl, pero mejor escuchemos lo que nos va a decir, ¿no?, a propósito de ello. Muchas gracias. Gracias, maestro Mateos. Y bueno, primero que todo quiero agradecerles a ustedes por estar aquí domingo en la tarde. Qué barbaridad, o sea, cuando uno no quiere más que estar en su casa, ¿no?, descansando, leyendo. Entonces, muchas gracias por estar aquí. En segundo lugar, pues la invitación a Antonio Mateos, al doctor José Antonio Mateos Castro, nuestro cuate Antonio Mateos. Entonces, por la invitación. Y bueno, también debo de contarles que yo hace mucho tiempo que tengo relación con los profesores de la Universidad de Tlaxcala, y ha sido una verdadera sorpresa y orgullo para mí darme cuenta de cómo ha ido creciendo este grupo como un grupo consolidado ya de investigadores, ¿no? O sea, bueno, pues es que éramos desde los cuates casi de licenciatura, ¿no?, que apenas nos estábamos titulando, y de repente ver cómo se ha consolidado el grupo, no solo de una manera académica, sino además de una manera en la proyección intelectual importante, ¿no? Entonces, eso de ver las transformaciones de las ideas, cuando yo recuerdo hace algunos años que estuve acercándome al grupo, estaban en la modernidad, y ahora han dado un paso maravilloso de la modernidad a la parte contemporánea y a la crítica desde México y desde lo contemporáneo de sus propios autores. Y eso es maravilloso, porque ya no estamos hablando solo de un grupo de profesores que está haciendo un análisis riguroso, filosófico, de los conceptos de la tradición filosófica, sino estamos viendo ya un grupo de pensadores que está pensando por sí mismo desde la propia práctica cotidiana, desde el propio contexto, y está desde él aportando ideas y críticas importantes, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es platicarles un poco lo que yo fui encontrando, que me fue gustando del libro, y narrándoles de una manera muy rápida, bueno, igual me moderas, Toño, de una manera muy rápida sobre qué está pasando con el libro, ¿no? Entonces, bueno, es un conjunto de textos de varios de los profesores de la Universidad de Tlaxcala que están aquí exponiendo sus investigaciones más importantes. Si no me oyen, me avisan y le hablo más fuerte, ¿vale? Para que no muramos de calor todos. Entonces, el primer texto está hecho por María del Rosario Lucero Muñoz y los dos doctores, José Antonio Mateos Castro también, y su tema fundamental es Erich Fromm, el industrialismo, humanismo y su relación con la categoría de modernidad. Esto es, les digo, un tema ya muy analizado, muy recurrente por los propios autores. Tienen un seminario sobre la modernidad que ya lleva muchos años y están discutiendo sobre él, y entonces, bueno, hacen un análisis muy interesante de la tradición de pensamiento de Erich Fromm, y utilizan fundamentalmente hacen un análisis conceptual de los conceptos centrales de Fromm: el concepto de sociedad moderna, ¿no?,
en donde también analizan, por supuesto, el hombre moderno, el aspecto económico y la producción de mercado como aquellos que están generando la perspectiva de lo humano. Hacen también un análisis de la enajenación, del industrialismo humanista y, por supuesto, el concepto de hombre de Fromm. Me parece muy interesante porque, si bien no utilizan todos los textos de Fromm, se basan en tres de los textos más importantes para lo que sería el pensamiento moderno, que es Ética y Psicoanálisis, El corazón del hombre y el humanismo como utopía. Y entonces van ellos haciendo un recorrido por estos conceptos, y me parece interesantísimo cómo, haciendo el análisis, por supuesto basado en Freud y basado en el marxismo, llegan a todo lo que es la condición de la naturaleza humana y proponen que Fromm está haciendo un humanismo moderno. Y en ese humanismo moderno, Fromm, como humanista moderno, está utilizando fundamentalmente el concepto de hombre, y en ese concepto de hombre se piensa al hombre como un individuo racional, emocional y cognoscente, pero lo interesante de esto es que este hombre es un sujeto responsable de sí mismo. Y entonces, como sujeto responsable de sí mismo, tiene que hacerse cargo de sus propias decisiones y de su propia perspectiva política. Y lo interesante es cómo amalgaman todas estas concepciones hacia ver de qué manera la estructura económica y la estructura psicológica está decidiendo de alguna manera también la actitud o los actos humanos, ¿no? De aquí el otro texto que les invito a leer, la verdad es que a mí me ha parecido un libro muy interesante, es de Mario Alfredo Hernández Sánchez, y lo que hace este autor es una muy interesante comparación entre las categorías de Hannah Arendt y Kant. Entonces, justamente no solamente ve a Arendt como una deudora del pensamiento kantiano, ¿no?, sino como una persona, como una filósofa que está haciendo un análisis de Kant y está superando y criticando a Kant, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante cómo no está proponiendo el autor solamente la interpretación kantiana, sino dice que una de las principales diferencias de Arendt con Kant es que Arendt dice que las instituciones democráticas deben someterse a una prueba de universalidad, es decir, hace un análisis de la perspectiva de la universalidad kantiana y dice, por supuesto, no todas las instituciones y no todos los pensamientos son universales. Tenemos que hacer una prueba de esa universalidad, y en esa universalidad dice lo que tenemos que hacer es un acercamiento a la posibilidad de comunicar la acción política. Y la acción política no es necesariamente universal, tiene que ver con un sentido práctico, y en este sentido práctico tenemos que tomar en cuenta la pluralidad de los individuos, ¿no? Si tenemos que destacar algo del pensamiento de Arendt frente al de Kant, tiene que ser precisamente el respeto a la pluralidad que sí logra Arendt y que Kant no está logrando. Entonces, dice que obviamente lo que tendríamos que hacer es pensar que es absolutamente imposible erradicar los prejuicios de la historia, ¿no? Dice, siguiendo a Arendt, dice el autor, tenemos que pensar que no podemos erradicar los prejuicios porque los prejuicios de la historia, a fin de cuentas, están formando parte de la vida práctica del hombre. Es decir, no puede darse una idea del mundo sin prejuicios. Pero entonces lo que tendríamos que decidir es cómo podemos ponerle un coto a esos prejuicios, ¿no? O sea,
La conciencia de la existencia de prejuicios nos va a posibilitar detener esos prejuicios y generar una perspectiva diferente. Y entonces dice que por lo tanto es inherente a los hombres aportar nuevos significados al mundo, y estos nuevos significados del mundo tienen que estar por dos lados. Primero, juzgando de una manera diferente el pasado, y segundo, actuando y constituyendo de una manera diferente el poder político. Esto es, siguiendo a Arendt, dice el autor que tenemos que generar un espacio público donde ese espacio público fuera normativo, pero con pluralidad. Es decir, no podemos pensar que las ideas son universales y se tienen que imponer, sino que desde una pluralidad de las propias comunidades generar este espacio público. Y este espacio público nos llevará entonces a pensar en los humanos necesariamente como libres e iguales. Es decir, no podemos nosotros generar un espacio público que esté pensando a los humanos desde una diferencia de superiores e inferiores. Tenemos que partir de pensar en los humanos, y estamos hablando de humanos, hombre-mujer, humanos, lo que se llama razas sociales, razas que en realidad ahora sabemos que son invenciones sociales, ¿no? Pero tenemos que pensar en toda esta pluralidad de seres humanos como aquellos que participan en la creación del espacio público. Entonces es muy interesante ver cómo el análisis que hace el autor de Arendt, el autor, resulta muy propositivo. El siguiente artículo, bueno, el siguiente capítulo me parece muy interesante porque está hablando también de la modernidad y la filosofía kantiana, y por supuesto está llegando a la perspectiva de la voluntad política. Hay uno de los textos que a mí me pareció fundamental y se los voy a comentar, que tiene un título maravilloso. Este está escrito por Arturo Aguirre Moreno y Arturo Romero Contreras y se llama México contemporáneo como espacio fallido desde la cosa clandestina. Y es tal vez el texto más contemporáneo en cuanto a su enfoque y también en cuanto a su desarrollo. A mí me parece muy interesante cómo, estoy segura que si los autores estuvieran en este momento escribiendo el texto justo unas semanas después o un mes después de lo que nos hemos enterado de que Calderón, ya lo sabíamos, no se había comprobado, ¿no? De que Calderón y su gente estaba perfectamente involucrado con el narco y demás, ¿no? Y que se estaba generando un juicio. Yo creo que los autores estarían muy contentos porque curiosamente es algo que dicen en el texto, y estamos hablando que para que este texto se imprimió hace que como medio año por lo menos, ¿no? Un año tal vez. Entonces, vemos cómo hay un análisis súper contemporáneo del aspecto político-social de México y de cómo se está dando la violencia. Fundamentalmente están tratando el tema de la violencia en México y cómo esa violencia, están narrando ellos, en realidad comienza desde los 90. Comienza desde los 90 y hacen un recorrido histórico muy interesante, cómo desde los 90 comienza esta violencia, y dice de una manera maravillosa que más allá, dice, puede atreverse la Inquisición de que no solo las fuerzas estatales, sino hasta los conceptos, categorías y teorías de las ciencias humanas han sido sobrepasadas por la realidad. Esto a mí me parece un juicio impresionante, porque efectivamente todos aquellos que nos hemos sorprendido con la violencia en México y que hemos intentado estudiarla,
nos ha sido dificilísimo asirla, ¿no? O sea, no hay textos previos que hablen de violencia para poder analizar lo que está pasando en México. Entonces, por más que estamos buscando qué está pasando con la violencia en México, se nos va de las manos. No tenemos los datos suficientes para poder decidir qué es esto que está pasando realmente, ¿no? Suponíamos o suponemos, como suponen los autores, que por supuesto en todo esto está metido no solamente, y se los voy a leer de una manera textual, no solamente está metido los grupos criminales, sino están metidos los grupos policíacos de nuestro país e incluso los grupos de investigación que se supone están investigando a la violencia. Entonces esto es impresionante. Se los leo textualmente. Dice: la investigación sobre la violencia como consecuencia de diversos procesos, por un lado, teóricamente, el empuje de los antiesencialismos y los antinaturalismos que pivotearon la teoría crítica, la fenomenología, la posmodernidad y el postestructuralismo. Pero, justamente, dice, habla, por supuesto, de las fosas clandestinas y cómo estas fosas clandestinas en México han sido activadas, dice, tanto por grupos delincuenciales como por grupos subestatales, lo mismo que por agentes gubernamentales. Estamos hablando de un texto que se ha escrito hace un año y ellos dan pruebas a través de sus análisis, tanto teóricos como prácticos, de cómo efectivamente en la violencia no es tan solo como nos hicieron creer los gobiernos anteriores, los grupos delincuenciales. Estamos hablando de una violencia generalizada y fundamentalmente llevada a cabo también por los grupos estatales, ¿no? Las policías estatales y por supuesto por el gobierno. Entonces me parece interesantísimo. Yo sí los invito a que lean este texto. Yo creo que les va a sorprender varios de los artículos. Ahora, y bueno, obviamente ellos hacen un análisis, en este artículo hacen un análisis, sí desde los 90, desde una cuestión histórica, pero fundamentalmente están haciendo el análisis de la última década. Y ven cómo en esa última década la violencia va increciendo hasta llevarnos a la cuestión de las fosas clandestinas. Y cómo estas fosas clandestinas se convierten primero en la producción del anonimato de los que mueren, ¿no? Para llevarnos también a pensar que podemos tener la posibilidad de olvidar a las víctimas. En tanto que no tienen nombre y no sabemos quiénes son, pues entonces pueden caer en el olvido. Y esto es gravísimo porque efectivamente muchos de nosotros durante mucho tiempo hemos cerrado los ojos y quisimos creerle al gobierno, ¿no? No hablo por todos, pero sí muchos lo hicieron. Quisieron creerle al gobierno pensando, bueno, es que si se murió era un narco, ¿no? Y entonces, justamente lo que estamos viendo en este momento es que efectivamente muchos de los que murieron fueron luchadores sociales, fueron gente inocente, ¿no? Y que, o gente que le estorbaba a un grupo político. Y esto es verdaderamente grave en el país. Y bueno, los invito a que lean este texto. Hay otro texto que yo no sé por qué me lo dediqué. Probablemente sí sepa porque es uno de los temas que me parece un poco escabroso tocar, pero se los voy a comentar. Es escrito por José Salvador Arellano Rodríguez y Carla Alicia Suárez Félix y se llama La ética aplicada en relación con el sufrimiento de animales no humanos, la modernidad capitalista como eje. Y aquí, bueno, bajo un análisis que hacen con base en Horkheimer y Adorno, lo que hacen es un análisis de cómo el capitalismo está contribuyendo al maltrato de los animales no humanos. Y hacen un recorrido muy interesante que pasa
por Hegel, la Revolución Francesa, Kant, Rousseau, Diderot, Voltaire, o sea, todos aquellos ilustrados que piensan que la razón humana nos llevaría a la plenitud y a la felicidad y que nos llevaría a una sociedad bien organizada, y la verdad es que llegan a la conclusión de que esto es uno de los sueños de la ilustración que nunca se llevó a cabo, ¿no? Y me parece interesante. Sin embargo, hace algún tiempo yo me he especializado mucho en el pensamiento de Francisco Suárez, y en el Deleiibus de Francisco Suárez, aunque ustedes no lo crean, estamos hablando de un texto de 1612. Suárez está haciendo un análisis de lo que es la ley y el derecho, y entonces en esta parte del derecho él dice, habla de los animales y dice, a ver, si nosotros decimos que los animales tienen derecho, es solo por decir algo, porque realmente los animales no pueden tener derecho, dice, porque los seres que tienen derechos necesariamente tienen obligaciones y responsabilidades. Y cuando un individuo no tiene ni obligaciones ni responsabilidades, dentro de la cuestión jurídica y legal no podemos otorgarle derecho. Y entonces yo coincido con Suárez en eso, y me cuesta un poco de trabajo hablar de los animales. Ojo con esto, es que aquí hay dos vertientes. Desde Occidente, la legalidad de los derechos animales no existe. Y en ese sentido, hablar desde Occidente de los animales a mí me cuesta trabajo. Yo creo que es un esfuerzo muy interesante de los autores, pero creo que si nosotros quisiéramos generar una perspectiva de lo otro y de lo otro como un otro que tiene que ser tratado diferente, tendríamos que alejarnos de Occidente. Y no necesariamente, pero sí de una manera muy favorable, podremos voltear a nuestros pueblos originarios. Y es que desde Occidente, con esa gradación que tenemos en lo de Dios es superior y supremo, después está el hombre, por supuesto el hombre masculino, y después del hombre masculino comienzan a estar los animales y después los vegetales, etc. Yo creo que desde el propio Occidente va a ser muy difícil para nosotros hacer una crítica que nos posibilite realmente pensar en que ese otro, como le llaman, el otro no humano, el otro animal no humano, pueda ser equiparable a la humanidad. Entonces me parece que desde ahí no podemos. Y creo que tendríamos que meter una propuesta crítica, no desde Occidente, sino desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, y luego el último autor, ahí sí, confieso mi absoluta ignorancia, y ahí no les voy a comentar. Y bueno, ya estoy terminando, porque no conozco a Nishitaniano, y entonces todo lo que diga sobre el autor, sobre él, lo tendré que creer. Entonces no puedo ni criticar y prefiero no comentar nada. Está muy bueno el artículo, léanlo, pero de verdad para mí fue una sorpresa. No tenía ni siquiera idea que ese autor existiera. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Xochitl los comentarios claros, precisos, críticos del texto. Si alguien del público quisiera preguntar, alguna opinión, alguna duda, algo que quisieran preguntarle aquí a los presentadores, tenemos 5 minutos todavía para hacer. ¿Cómo se originó este libro? Sería la pregunta que quisiera hacer. Ok, entonces está. Sí, desde hace algunos años a los profesores de tiempo completo de las instituciones públicas del país se nos pidió organizarnos como cuerpos académicos. Y en esa búsqueda de consolidar proyectos de investigación, como bien decía la doctora, que hemos estado trabajando y articulándonos con otros grupos de investigación del país, pues empezamos a trabajar
problemas exactamente sobre la modernidad, sobre la razón, la racionalidad, el sujeto, pero sobre todo también, no solamente buscando los fundamentos desde la cual se fundan, querámoslo o no, nuestras benditas instituciones modernas, que somos herederos de esa parte, de toda esta tradición, también buscando las fisuras, las contradicciones, las paradojas, los mismos problemas que hay en el fondo de esta visión del mundo que al final de cuentas se nos impuso, ¿no? Y que estamos filosóficamente en ese diálogo tratando de buscar posibilidades o de acercamientos o alejamientos con esta tradición. Pues nuestro cuerpo académico, conformado por cuatro colegas, el maestro Mario Díaz Domínguez, el maestro René Vázquez García y la doctora Rocío Lucero y un servidor, pues le dimos ese giro a este cuerpo académico para pensar problemas desde la razón práctica y tal vez sí problematizar los conceptos, las categorías, pero también dar un salto más allá de eso y pensar exactamente los problemas que en este momento nos están incomodando, ¿no? Que nos están, digamos, afectando en todos los niveles de nuestra vida individual y colectiva. Entonces este cuerpo académico tiene un giro, una visión práctica, la razón práctica kantiana, que tiene que ver con el asunto de la convivencia humana, que tiene que ver con las relaciones humanas, que tiene que ver exactamente con los proyectos humanos que viven en sociedades. Y entonces, muchos de los autores, tal vez un poco el que desentona el texto es este filósofo japonés que viene de esa tradición de la escuela de Kioto, también un pensamiento que se recupera, pero en el fondo hay una preocupación exactamente sobre los asuntos humanos y problemas contemporáneos. Muchos de los autores son colegas de instituciones de educación pública de este país, que son investigadores de cuerpos académicos, que ahora sí nos llamamos los profesores de tiempo completo, integrantes de cuerpos académicos. Pues muchos de ellos son investigadores de cuerpos académicos de la Universidad de Zacatecas, del Estado de México, de Guadalajara, de Puebla, ¿no? De la Costa Clandestina de Puebla, nosotros de Tlaxcala, ¿no? El viernes presentamos otro libro también con Itaca, ¿no? Razón y modernidad. Son otros investigadores de otros cuerpos académicos con problemas también contemporáneos, horizontes del filosofar actual, y en ese sentido hemos construido un grupo de investigación desde hace 6 años, y que afortunadamente el año pasado logramos el grado máximo de un cuerpo académico, es un cuerpo académico consolidado. Y en este caminar, bueno, los colegas han colaborado con nosotros y Itaca nos abrió la puerta para poder publicar con ellos, ¿no? Eso sería un poco, resumidas cuentas, la historia de este grupo de investigación. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, algo que quisieran, ¿sí? ¿Por qué el tema de la razón práctica? O sea, ¿por qué materializar lo que toda lo que es la filosofía en un pensamiento? Y que al final de cuentas sería, en todo caso, ese puente para la realidad del día a día, la sociedad. O sea, ¿por qué el tema? Sí, digamos, yo creo que el imaginario, ¿no? El imaginario social de los filósofos es que siempre andamos mirando hacia el cielo, ¿no? Andamos mirando al cielo y perdemos la dimensión de lo que pasa en la vida cotidiana. Pero si revisamos mucho de los sistemas filosóficos y de los propios filósofos, pues al final de cuentas están pensando su tiempo, transforman la realidad, piensan su tiempo a través de conceptos, tratan de mostrar, sistematizarla, ¿no? Decirnos algo acerca de la realidad, acerca de conceptos, y muchos filósofos hacen grandes sistemas filosóficos. Pero lo cierto es que muchas de las categorías que utilizamos en el ámbito filosófico, porque hemos heredado la filosofía occidental, muchas de las veces las categorías son insuficientes para pensar nuestra realidad, por ejemplo, la nuestra, ¿no? La más inmediata, con los problemas que se plantean. Y en ese sentido, el replantearnos exactamente desde aquí, desde los países del sur, periféricos, pobres, que aún seguimos también buscando un lugar en la historia de la filosofía, decir algo más allá, problematizar los conceptos occidentales para ver en qué medida caben en esa realidad. ¿Somos herederos de la tradición? Sí, somos herederos de la tradición, no podemos negar eso, porque tampoco el pensamiento que hacemos parte de cero, pues, el mismo Suárez, ¿no? Al final de cuentas, legamos todo ese pensamiento. Lo que hacemos es creativa y críticamente problematizar lo que ellos se preguntaron en su momento, nosotros hacer ese mismo ejercicio, pero a nuestro tiempo. Esto no quiere decir que la filosofía se devalúe,
Al contrario, un poquito pensando con las nuevas políticas nacionales de la pertinencia de las humanidades, en este caso de la filosofía, algo tiene que decir sobre los problemas nacionales, locales que nos están pasando. Y por eso este asunto de aterrizar esos problemas prácticos del humano, la belleza, la justicia, la verdad, la moralidad, la libertad, que son asuntos colectivos y que al final de cuentas muchas de las veces se ven trastocados, y tratamos de buscar sentido en ese camino. Yo quisiera saber si la doctora Sochi es autora de alguna obra o algunas obras. Sí. Ya no vieron No, pero a ver, sí, sobre todo he trabajado, he hecho varios artículos, me he dedicado a la filosofía mexicana, entonces hay varios artículos sobre la conquista, por ejemplo, y el descubrimiento de América, y justo está por salir mi primer libro, que va a ser sobre Francisco Suárez, y la relación, bueno, cómo los mexicanos, sobre todo los independentistas, retoman el pensamiento de los padres de la escuela de Salamanca y de Suárez para la independencia. Y lo que quiero yo justificar con ese libro es precisamente que la independencia de México, no, supongo que la de América Latina también, pero específicamente la de México, que es la que me centré, tiene una tradición hispánica detrás y no es la Revolución Francesa la que genera la independencia. Entonces, bueno, eso está por salir, y sobre todo publicados tengo varios artículos sobre filosofía mexicana fundamentalmente. Me voy a permitir rápidamente, ¿no? Ha colaborado en una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México, siglo XIX y principios de XX, editado por la UNAM en 97, y la segunda edición por la UNAM y la Autónoma de Madrid, Pensamiento Mexicano en 3 tomos, también de la UNAM. Ha coordinado un libro, Un Mundo sin Filosofía, editado por la Universidad de Colima, ¿no? Y tiene en prensa exactamente la tradición humanista y republicana en Iberoamérica, de la Escuela de Salamanca al México Independiente. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario, una otra pregunta. Si no es así, les agradecemos su presencia. Aprovechando que varios de ustedes son de filosofía, nada más les comento que la convocatoria para el próximo Congreso de Filosofía, que va a ser en octubre en San Luis Potosí, sale mañana, ¿vale? Para que sepan y por si están preocupados, va a ser la última semana de octubre en San Luis Potosí. Gracias. Bueno, tenemos la premisa porque es la presidenta de la Asociación Filosófica de México, entonces ella sabe cuándo, dónde, a qué horas y con quién, ¿no? Pues muy buenas tardes, les agradecemos su presencia, les invitamos que pasen a ver el libro, que tengan muy buena tarde y buen inicio de semana. Muchas gracias.